Imagina estar solo, congelándote a 25 grados, sin refugio, sin esperanza. Solo esperando que alguien se detenga, que alguien te vea. Pero nadie se detiene. Nadie mira. El tiempo pasa y la nieve cubre tu cuerpo mientras la vida se va apagando poco a poco. Esta es la historia de un pastor alemán que fue cruelmente abandonado en medio del frío implacable. Día tras día, se sienta al borde de la carretera, mirando a cada conductor que pasa, esperando un milagro. Pero los coches siguen su camino, ignorando su mirada de desesperación. Hasta que un día, algo inesperado sucede. Algo que cambiará su vida para siempre. Quédate hasta el final, y prepárate para una de las historias más conmovedoras que jamás hayas escuchado. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like a este video, y activa las notificaciones para que podamos compartir más historias impactantes como esta. El viento cortante arrastraba la nieve como una cortina de espinas heladas. La temperatura había descendido a 25 grados, y el aire se volvía cada vez más pesado. Como si el invierno quisiera ahogar todo rastro de vida. En medio de aquel paisaje hostil, junto a una carretera solitaria, un pastor alemán permanecía inmóvil, con su cuerpo medio cubierto de nieve, su pelaje empapado y pegado a la piel. Cada bocanada de aire le quemaba los pulmones, pero él seguía allí. No tenía fuerzas para moverse demasiado, pero tampoco podía rendirse. Sus ojos, vidriosos y cansados, seguían fijos en los faros de cada automóvil que pasaba de largo, uno tras otro. Los vehículos cruzaban la carretera sin detenerse, ignorando su existencia, ignorando el temblor de su cuerpo, ignorando su mirada de súplica. Había aprendido que los humanos eran impredecibles. Algunos le daban una caricia, otros lo golpeaban. Pero ahora, en aquel frío inhumano, no le importaba el riesgo. Solo quería que alguien se detuviera, que alguien lo ayudara, que alguien, por una vez, le ofreciera algo más que indiferencia. No siempre había estado solo. Recordaba vagamente la calidez de un hogar, el sonido de una voz amable llamándolo por su nombre. Pero eso había quedado en el pasado. Un día, sin entender por qué, lo subieron a un coche, lo llevaron lejos, y lo hicieron bajar. El motor rugió y el auto desapareció en la distancia. Esperó, creyendo que su dueño regresaría. Pero nunca lo hizo. Desde entonces, había vagado sin rumbo, buscando alimento en la basura, soportando el hambre y el rechazo. Pero ahora, en medio de aquel invierno despiadado, sabía que su tiempo se agotaba. No había comida, no había refugio, no había más fuerzas. Solo le quedaba esperar. Esperar que alguien le ofreciera una oportunidad antes de que el frío lo consumiera por completo. Los minutos se hicieron horas, la noche caía, y con ella, la temperatura se volvía aún más cruel. Sus patas ya no respondían bien, y su respiración se volvía más lenta. Poco a poco, su cuerpo empezaba a ceder al agotamiento. Cerró los ojos por un momento. Solo un momento. El cansancio pesaba más que la esperanza. Quizás será mejor rendirse. Pero entonces, un sonido diferente rompió la monotonía del viento. No era el rugido de un motor cualquiera. Era el sonido de un coche deteniéndose. El rechinar de los neumáticos contra la nieve. Un portazo. Pasos apresurados. Los ojos del pastor alemán se abrieron lentamente. No podía ver con claridad, pero sintió la presencia de alguien acercándose. Un susurro, una voz humana. «Dios mío, ¿qué haces aquí, pequeño?», dijo un joven, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. El perro no respondió. No podía. Solo lo miró con la poca energía que le quedaba, como si quisiera decirle todo lo que su cuerpo debilitado ya no podía expresar. El joven se quitó su abrigo grueso y, sin dudarlo, se agachó para envolverlo con él. El calor de la tela contrastó con el hielo que cubría su pelaje. Fue la primera sensación de alivio que había sentido en días. «No te preocupes, amigo. Te llevaré a casa. No voy a dejarte aquí».
El pastor alemán sintió el peso del cansancio, arrastrándolo al sueño. Pero esta vez, no era un sueño de despedida. Era un sueño de esperanza. El coche era pequeño y cálido. Un contraste abrumador con la brutalidad del invierno exterior. El pastor alemán sintió el cambio inmediato. El aire caliente del sistema de calefacción acariciando su pelaje mojado. El leve temblor del motor, la sensación de una manta gruesa cubriéndolo. Pero su cuerpo aún estaba tenso. No sabía si podía confiar en este humano. Había aprendido que los humanos eran impredecibles. Y aunque éste le ofrecía calor, su instinto le decía que se mantuviera alerta. El joven conducía con el ceño fruncido, echando rápidas miradas al perro envuelto en su abrigo. No sé cuánto tiempo llevas ahí afuera, amigo. Pero no pienso dejarte morir congelado. Murmuró, sin esperar una respuesta. El pastor alemán lo observó de reojo. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero también una pequeña chispa de curiosidad. Su cuerpo aún temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo acumulado de tanto tiempo de abandono. Después de varios minutos de conducción, el coche se detuvo frente a una casa modesta pero acogedora. Afuera, la nieve seguía cayendo sin piedad. El joven salió rápidamente, rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Se inclinó con cautela, sin hacer movimientos bruscos. «Vamos, amigo, aquí estarás a salvo», susurró. El pastor alemán se encogió ligeramente. No estaba seguro de dar ese paso, pero el frío aún mordía su piel, y sus patas estaban entumecidas. Con un esfuerzo tembloroso, permitió que el joven lo cargara. Al entrar en la casa una oleada de calor envolvió al perro. El aroma a madera y café recién hecho llenaba el aire, y una chimenea chisporroteaba en la esquina de la sala. El joven lo llevó hasta una alfombra gruesa junto al fuego y colocó una manta sobre él. «Descansa, amigo. ¿Estás a salvo?» El pastor alemán no entendía esas palabras, hijo, pero sentía algo diferente en la voz del humano, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Compasión. Aún no confiaba del todo. Aún no estaba seguro de su destino. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el hielo que rodeaba su corazón comenzó a derretirse. El calor de la casa era reconfortante, pero el pastor alemán aún no se sentía del todo seguro. Su instinto le decía que no podía bajar la guardia, que debía estar listo para huir si era necesario. A pesar del cansancio mantenía los ojos abiertos, observando cada movimiento del joven. Desde la cocina el humano preparaba algo en un recipiente. Un aroma diferente llenó la habitación. Poco después, regresó con un plato de comida caliente. Se sentó en el suelo, dejando el plato a una distancia prudente. «No tienes que comer si no quieres», dijo con voz tranquila. «Pero aquí siempre habrá comida para ti». El pastor alemán olfateó el aire. Sus patas temblaban aún por el frío que había soportado. Pero su hambre era más fuerte que su miedo. Poco a poco, se acercó al plato y tomó el primer bocado. Su cuerpo reaccionó de inmediato, devorando la comida con rapidez. El joven no hizo ningún movimiento brusco, solo observó con una leve sonrisa. Esa noche, el perro durmió cerca de la chimenea. Aún tenía miedo, pero, por primera vez en mucho tiempo, su sueño no estuvo lleno de sobresaltos. Los días siguientes fueron un proceso lento. El joven evitaba forzarlo a hacer contacto físico, respetando su espacio. Hablaba con él, le dejaba comida y simplemente se quedaba cerca, permitiendo que el perro tomara la decisión de acercarse. Una tarde, mientras el joven leía en el sofá, sintió algo inesperado. Un hocico húmedo rozó su mano. Se quedó inmóvil. No quería asustarlo. Lentamente, giró la cabeza y vio al pastor alemán observándolo con cautela. Había dado el primer paso. «Hola, amigo», susurró con una sonrisa. «Me alegra que estés aquí». El pastor alemán no respondió, pero tampoco se alejó. Se quedó allí, junto a él, permitiendo que por primera vez,
El calor de un hogar empezará a sentirse como algo real. Pasaron varios días antes de que el pastor alemán comenzara a sentirse un poco más cómodo dentro de la casa. Aún no confiaba del todo, pero su cuerpo ya no temblaba por el frío, y la comida ya no era un privilegio incierto. Se acostumbró a la rutina del joven, a su voz tranquila y a su manera de moverse sin brusquedad. Una mañana, el joven se levantó temprano, y abrió la puerta trasera que daba a un pequeño jardín cubierto de nieve. Se giró hacia el perro y le habló con suavidad. «Vamos, amigo. Solo un rato. No hace tanto frío hoy». El pastor alemán permaneció inmóvil. La puerta abierta significaba libertad, pero también un riesgo. Su instinto le gritaba que corriera, que no se quedará en un solo lugar por demasiado tiempo. Pero algo dentro de él, algo que crecía lentamente, lo hizo dudar. El joven no lo había lastimado. No lo había obligado a nada. ¿Podría confiar en él? Con pasos cautelosos, se acercó al umbral. Su hocico se llenó del aroma fresco de la nieve y la humedad del aire invernal. El mundo exterior seguía siendo el mismo. Frío, vasto, inhóspito. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez no estaba solo. El joven salió primero, y se sentó sobre un tronco seco en la esquina del jardín. No hizo ningún gesto para llamarlo, solo esperó. El pastor alemán lo observó por unos segundos más antes de dar su primer paso afuera. La nieve crujió bajo sus patas, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero no era miedo. Era una sensación diferente. Algo que casi había olvidado. La curiosidad. Poco a poco, comenzó a explorar. Su nariz tocó la superficie helada, inspeccionó las huellas del joven, y después de un rato, levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Hacía mucho que no sentía el viento en su cara, sin que significara peligro. El joven sonrió al verlo. Eso es, amigo. Estás empezando a recordar cómo es ser libre. No hubo más palabras, no hacían falta. En ese momento, en ese pequeño jardín cubierto de nieve, el pastor alemán entendió que quizás, solo quizás, había encontrado un lugar donde no tenía que temer. Los días seguían pasando, y el pastor alemán comenzaba a adaptarse poco a poco a su nueva realidad. Aunque aún dormía con un ojo abierto y su instinto de supervivencia no lo dejaba relajarse por completo, su cuerpo ya no se tensaba cada vez que el joven se acercaba. Aún era cauteloso, pero algo en él empezaba a cambiar. Una tarde, el joven decidió que era hora de dar un paso más. Se acercó al pastor alemán con una correa en la mano, sin apresurarse, sin invadir su espacio. «Vamos a dar un paseo, amigo. Solo un poco, sin prisa», dijo con voz suave. El perro miró la correa con desconfianza. Para él, las correas siempre habían significado control, restricciones, la imposibilidad de escapar. Pero este joven nunca le había hecho daño. Dudó por un momento, pero cuando sintió la caricia leve en su lomo, algo dentro de él le dijo que tal vez podía confiar. Cuando el joven le colocó la correa, no hubo resistencia. Lentamente, salieron de la casa y comenzaron a caminar por el sendero cubierto de nieve. Al principio, el pastor alemán avanzó con pasos cautelosos, olfateando cada rincón, asegurándose de que no había trampas. Pero a medida que avanzaban, algo cambió. La brisa fría no era una amenaza, sino una caricia en su rostro. El sonido de los pájaros en los árboles no era una advertencia, sino una melodía tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo, su cola se movió levemente, casi sin que él se diera cuenta. El joven notó el cambio y sonrió. «Eso es, amigo. Estás empezando a confiar». Caminaron juntos por varios minutos. Cada paso era una victoria, cada inhalación de aire fresco era un recordatorio de que la vida aún tenía algo bueno para ofrecerle. El miedo aún estaba ahí, pero comenzaba a ser reemplazado por algo diferente. La esperanza. Al llegar a casa, el pastor alemán no corrió a un rincón para esconderse. En su lugar,
Se sentó junto al joven en la alfombra, observando el fuego de la chimenea. Su respiración era más tranquila, su cuerpo más relajado. El joven estiró la mano con cuidado, y por primera vez, el pastor alemán permitió que sus dedos rozaran suavemente su cabeza. Bien hecho, amigo. Lo estás logrando. El perro cerró los ojos por un momento. No entendía las palabras, pero entendía el sentimiento. Y, por primera vez en su vida, no sintió miedo al contacto humano. El vínculo entre el pastor alemán y el joven se fortalecía con cada día que pasaba. Ya no era solo un perro rescatado, sino un compañero que comenzaba a encontrar su lugar en un hogar donde por fin se sentía seguro. Sin embargo, la sombra del pasado aún lo perseguía. Había noches en las que, a pesar del calor de la chimenea y la tranquilidad del hogar, despertaba sobresaltado, con la respiración agitada y sus patas temblorosas, como si reviviera los días de abandono y el frío mortal que casi lo consumió. El joven lo observaba con paciencia. Sabía que sanar no era solo cuestión de tiempo, sino de demostrarle día tras día que nunca más estaría solo. Y así, con cada pequeña victoria. El miedo del pastor alemán fue cediendo terreno a la confianza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el joven decidió llevarlo a un lugar especial, tomó las llaves del auto y llamó suavemente al perro. Ven, amigo. Hoy te mostraré algo que cambiará todo. El pastor alemán ladeó la cabeza. Curioso, pero sin dudar, se acercó. Ya no temía subir al auto. Ya no veía aquel espacio como un símbolo de abandono, sino como una promesa de nuevas aventuras. Condujeron por varios minutos hasta llegar a un campo abierto cubierto de nieve. Era un lugar vasto, libre, donde el cielo se extendía sin barreras, y la brisa traía un aroma a libertad. El joven bajó del auto y le quitó la correa con suavidad. Eres libre, amigo, corre cuanto quieras. El pastor alemán se quedó inmóvil por un momento. No sabía qué hacer con tanta libertad. Durante tanto tiempo, su vida había sido huir, temer, sobrevivir. Pero ahora no tenía que correr por miedo. Ahora podía correr por el simple hecho de disfrutarlo. Y así lo hizo. Dio un paso, luego otro. De repente, su cuerpo se llenó de una energía que no sentía en años. Y sin darse cuenta, comenzó a correr. El viento golpeaba su rostro, la nieve crujía bajo sus patas, y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente vivo. El joven lo observó con una sonrisa en los labios, y los ojos llenos de emoción. En ese instante supo que todo había valido la pena. El frío, la incertidumbre, las noches de desvelo. Todo llevó a este momento. Un momento donde el miedo quedó atrás, y solo quedó la felicidad de un ser que había encontrado su hogar. Cuando finalmente se cansó, el pastor alemán corrió de vuelta al joven y se sentó a su lado. No hacía falta decir nada. Lo entendía todo con una sola mirada. Su hogar ya no era el frío, ni la carretera, ni la desesperación. Su hogar era este. Su hogar era él. El joven pasó su mano por su cabeza con ternura. Bienvenido a tu nueva vida, amigo. El pastor alemán apoyó su cabeza en la pierna del joven, cerrando los ojos con tranquilidad. Por primera vez, en su corazón no había miedo. Solo paz. Los días fríos del invierno lentamente comenzaron a ceder. La nieve aún cubría la tierra, pero el aire ya no se sentía tan cruel. El pastor alemán había cambiado. Sus ojos, que antes reflejaban miedo y tristeza, ahora brillaban con vida. Su cuerpo, antes debilitado por el hambre y el frío, se veía más fuerte, pero el mayor cambio estaba en su corazón. Ya no esperaba un milagro, porque el milagro ya había sucedido. Cada día que pasaba junto al joven reafirmaba su confianza. Ya no temía el contacto humano. Caminaba a su lado con la cabeza en alto, su cola moviéndose suavemente en señal de tranquilidad. Lo que una vez fue un alma rota, ahora era un perro, con un hogar. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron.
Con la llegada de la primavera, los días se volvieron más cálidos. Y el pastor alemán descubrió la sensación del césped bajo sus patas, el aroma de las flores recién brotadas, y el sonido de los pájaros cantando en los árboles. El bosque que antes le parecía un lugar inhóspito, ahora era su refugio favorito. Aprendió a correr sin miedo, a jugar con otros perros, e incluso a confiar en más personas que se acercaban con buenas intenciones. El joven también había cambiado su vida, que antes era rutinaria y solitaria, ahora estaba llena de momentos compartidos con su fiel compañero. Sus días ya no eran los mismos sin la compañía del pastor alemán, que se había convertido en su sombra, en su familia. Una tarde, después de un largo paseo por el bosque, el joven y el perro se detuvieron en una colina desde donde podían ver el atardecer. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rosados, y la brisa cálida acariciaba sus rostros. El pastor alemán se sentó junto a su dueño, y con un suspiro profundo, apoyó su cabeza en su regazo. El joven sonrió y acarició su lomo con ternura. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», susurró. El perro, como si entendiera, cerró los ojos y movió ligeramente la cola. En su mundo ya no había frío, ni abandono, ni miedo. Solo había amor, seguridad, y un hogar. Con el tiempo, el pastor alemán no solo se convirtió en su mejor amigo, sino en su compañero de vida. Juntos, crearon una historia de segundas oportunidades, una historia donde el amor y la lealtad demostraron ser más fuertes que cualquier adversidad. El joven sabía que aquel perro había sido abandonado a su suerte, en una carretera helada, pero nunca más volvería a estar solo. Ahora tenía un hogar, un propósito, y lo más importante, alguien que lo amaba incondicionalmente. Esa noche, mientras el pastor alemán dormía profundamente junto al fuego, el joven lo observó con el corazón lleno de gratitud. Su vida había cambiado tanto como la de su amigo de cuatro patas. Se dieron la oportunidad de empezar de nuevo, y juntos, encontraron el verdadero significado del hogar. Si esta historia te conmovió, recuerda que hay miles de animales esperando una segunda oportunidad. Suscríbete al canal, deja un like, y comparte esta historia, para que más personas conozcan el poder del amor y la compasión.